O sea, se necesita realmente tener una mente enferma que quiera decir ese tipo de cosas. Esto no tiene nada que ver lo uno con lo otro, y es repugnante que utilicen una situación que además lo debe avergonzar al Estado ecuatoriano, Claro. porque es una vergüenza, no solo nacional, sino internacional, lo que pasó en el Ecuador con el tema cárceles. Porque en el tema cárceles, Jairo y ciudadanos murieron 300, han muerto solo en este año han fallecido en estos asesinatos 328 personas. Esto es un tema que espanta, que repugna la conciencia, lo que ha pasado. A ver, esto es una tomadura del pelo, pero burda, asquerosa, porque esto no, el pueblo ecuatoriano no puede aceptar este tipo de cosas, y le voy a explicar. ¿Qué es lo que tratan de decir estas dos personas? Carlos Gijón, vocero del gobierno, y el doctor Francisco Huerta Montalvo, que me extraña que esos giros que tiene en la vida y que a los años se va viendo de que desbarra de una manera tan fea. ¿Qué es lo que tratan de decir ellos? Que más o menos que esto que pasó en las cárceles fue fraguado como un tema político, lo que dice Francisco Huerta, que aquí hay una vinculación político-delincuencial y no solo una lucha de bandas por territorio. O sea, que la política se metió a las cárceles para crear este problema de estos asesinatos en las cárceles. Pero ¿por qué lo dicen? Para de esa manera, dicen, justificar que existe un estado de conmoción. Entonces, eso es una estupidez. Y lo voy a explicar por qué. Porque el tema del último gran problemón que hubo en las cárceles es reciente, pues. Mientras que el 7 de octubre del 2021, 7 de octubre, el Pleno de la Asamblea Nacional, con 105 votos, que es el 76% de los votos de la Asamblea Nacional, aprobó una resolución mediante la cual le encargaban a la Comisión de Garantías Constitucionales que tenga a su cargo el análisis del caso Pandora Papers, y aquí viene el tema concreto, por ser un tema de interés ciudadano y porque ya existe, es un hecho objetivo, ha generado una seria conmoción social. Entonces, no hay necesidad de provocar una matanza cuando ya el Pleno de la Asamblea calificó que el Ecuador vive una seria conmoción social por el tema Pandora Papers. Entonces, es estúpido pensar que se necesitaba de una masacre en las cárceles para de esta manera justificar la conmoción social. Pero el tema también va más allá cuando no reparan en su afán de defender al gobierno, que el presidente de la República emitió el decreto número 224 mediante del 18 de octubre del 2021, porque de los 60 días que dictó el presidente, la Corte Constitucional le redujo a 30. ¿Y qué es lo que dice en el artículo 1 del decreto? Declárase el estado de excepción por grave conmoción interna. O sea, tanto el presidente cuanto el Pleno de la Asamblea Nacional consideraron que el Ecuador vive un estado de conmoción interna. Entonces, el uno generado por el tema aumento de la actividad delictiva, caso del decreto 224, y el otro generado por el tema de Pandora Papers. Entonces, ¿qué necesidad había de que alguien haya tratado de inmiscuirse en estos problemas de las cárceles para generar estos ataques entre bandas dentro de las cárceles y provocar semejante cantidad de muertos? O sea, se necesita realmente tener una mente enferma que quiera decir ese tipo de cosas. Esto no tiene nada que ver lo uno con lo otro, y es repugnante que utilicen una situación que además lo debe avergonzar al Estado ecuatoriano, porque es una vergüenza, no solo nacional, sino internacional, lo que pasó en el Ecuador con tema cárceles.
porque en el tema cárceles, Jairo y ciudadanos murieron 300, han muerto solo en este año. Solo en este año han fallecido en estos asesinatos 328 personas. Esto es un tema que espanta, que repugna la conciencia, lo que ha pasado. Entonces, las muertes que pasaron antes siquiera de conocerse el tema, que algunas pasaron antes siquiera de que aparezca ISIG, este consorcio internacional que levantó la caja de Pandora, destapó la caja de Pandora y nos presentó el caso Pandora Papers, como en su momento presentó el caso INA Papers. O sea, ya cuando ellos presentaron este caso, el Ecuador ya tenía centenares de muertos en las cárceles. O sea, sean lógicos en la forma de pensar, no le tomen del pelo al Ecuador. O sea, entiendan que el Ecuador no es el Ecuador que ellos piensan que es. En el Ecuador la gente también no es una gente que podemos pensar que le podemos tomar del pelo de una manera tan fea. Entonces, esto de Gijón, que además, para los que quieran escuchar, le pegó una revolcada Fernando Rincón en el CNN. La subimos, doctora, la entrevista también en nuestras redes. Qué bueno, y qué bueno que esté subida y para que la gente la pueda ver. Claro. Le pegó una revolcada a Fernando Rincón de la CNN a Carlos Gijón, que no creo que le quedó una pluma, después de todo lo que le hizo quedar de mal. Porque así no se defiende, pues así no se defiende las políticas del gobierno o las cosas que quieren hacer. Así es que esto como un abre boca, como para poder manejarlo, lo que está pasando en el Ecuador desde un punto de vista profundo, porque esto nos sirve para generar educación política. Ese es mi gran objetivo, es mi sueño. Ese es mi sueño, que la gente aprenda a pensar por sí mismo, que aprenda a razonar, que aprenda a tener herramientas de análisis, de información y de razonamiento que le permitan poderse conducir y tomar decisiones autónomas respecto de la vida, de la política y de todo. Eso es lo que a mí me importa. Ese es el legado que yo quiero dejarles. Este bichito de investigar y luego procesar la información para que no nos dejemos tomar del pelo, porque el poder siempre está dispuesto a engañar, en este caso a los mandantes, y hacerles creer otro tipo de cosas que son las que realmente existen.